En una serie de experimentos cuidadosamente controlados efectuados en los laboratorios de parapsicología de City College de New York, un joven llamado Ingo Swann intentó, con éxito, controlar a distancia la temperatura de unos dispositivos, pero esta fue solo una de tantas pruebas que se le hizo, ya que logró doblar metales, descubrir objetos ocultos e incluso oscurecer o abrillantar a voluntad la luz de un foco eléctrico. Eliminando todas las posibilidades de fraude, los resultados confirmaron que Swann ejercía un control puramente mental sobre la materia y la energía, es decir, un caso auténtico, aunque inexplicable, de psicoquinesis, que es la capacidad de poder mover o modificar objetos materiales con la sola fuerza mental. Pero no es este el único reto que iba a enfrentar la ciencia. Unos meses antes, en el laboratorio de física de Birkbeck College de la Universidad de Londres, Uri Geller se concentró en un dispositivo que sirve para detectar y medir la radioactividad, teniendo al inicio radiactividad considerada en un rango normal. Pero súbitamente el registro se aceleró hasta llegar a 200 veces más de lo normal, y lo único que influenciaba el aparato era la mente de Uri Geller. Si esas señales hubieran representado radiación nuclear real, las personas que ahí se encontraban habrían muerto. Días después, también en condiciones cuidadosamente controladas, Geller dobló metales, rompió objetos de plástico y desvió la aguja de una brújula tan solo con su mente. De esta manera, sería interesante preguntarnos si la mente puede incidir sobre la materia. Entonces, las curaciones increíbles realizadas a través de este medio también deben serlo. Por lo tanto, podríamos decir que las curaciones psíquicas provienen de la mente. Esta pregunta es válida si consideramos hechos que rayan en lo mágico o lo milagroso. Todo esto viene de el cual deja una pequeña duda en relación de si efectivamente procede de sus mentes o son manifestaciones de inteligencias no humanas. El caso es de Tony Akpao, un filipino iletrado nativo de Baguio, una pequeña población rural situada al norte de Manila. El modus operandi de Tony para hacer curaciones era simple. Usualmente, el paciente a ser tratado se acostaba en una mesa dejando al descubierto las partes afectadas y a continuación él aplicaba suavemente sus dedos. Seguidamente, esa área es lavada con un pedazo de algodón húmedo, con lo cual se limpia la sangre coagulada y deja al descubierto que la operación ni siquiera ha dejado cicatriz. Y de esta manera es como finaliza la operación, en un lapso de tiempo entre 2 y 7 minutos. Pero lo más extraordinario es que el paciente en ningún momento pierde la conciencia o experimenta la más mínima sensación de dolor. No se utiliza ningún tipo de anestésico o medicamento anticoagulante, a pesar de lo cual no hay sangrado profuso. Absolutamente nada de medidas higiénicas ni asepsia quirúrgica, a pesar de lo cual los pacientes
no suelen sufrir infecciones posteriores a la operación. Todos estos detalles que al primer intento nuestra mentalidad se niega a comprender, fueron inicialmente dados a conocer al mundo mediante una extraordinaria película que fue filmada en 1971 en presencia de un grupo de científicos y es lo que narran. La idea de realizar una filmación científicamente controlada del fenómeno se remonta hacia años atrás, pues el tipo de cirugía psíquica practicada por Tony cobró fama mundial ya hacia y en 1960, a instancias del doctor Hiroshi Motoyama, un neurocirujano de Tokio, se reunieron en las Filipinas y con fines de investigación, varios grupos de científicos de varios países, como el doctor Hans Nageli, de procedencia suiza, presenciaron y filmaron las prácticas de los curanderos filipinos bajo una muy severa supervisión, por lo que cualquier explicación que invocase trucos o habilidades manuales, ilusionismo, se descartó. El 27 de marzo de 1971, la película obtenida fue dada a conocer por el doctor Nageli durante el tercer Congreso Internacional de Parapsicología que se realizó en Italia y en el cual los asistentes pudieron ver cómo Tony o cualquiera de sus colegas, apenas ataviados con ropa muy ligera y camisas de manga corta, no utilizaban batas, guantes, mascarillas durante las operaciones, pero a cambio dedicaban. Una vez llegado el momento de la intervención, sus manos se hunden en la carne como si éstas tuvieran una consistencia líquida para buscar la parte enferma. Las intervenciones no duraban más de 3 minutos y no dejaban cicatriz alguna. Específicamente, se habló de una paciente, la cual, posterior, completamente restablecida. Y por si todo lo que hubiéramos visto fuese poco, uno de los integrantes del equipo de investigación decidió experimentar. Fue operado rápida y eficazmente por Tony de 2 tumores hemorroidales que no habían respondido a ningún tratamiento. Durante sus investigaciones, el grupo logró observar más de 20 operaciones en un solo día y sin siquiera haberse lavado las manos entre una y otra intervención, Tony las había realizado. Si comparamos los resultados obtenidos por Ingo Swann o Uri Geller con las cirugías del filipino Tony, podemos encontrar algunos paralelismos. Por ejemplo, en ambos casos, la reacción del mundo científico, tanto aprobatoria como desaprobatoria. Y uno de los pocos casos ante lo desconocido ha sido la del profesor John Taylor, jefe del Departamento de Física de Birkbeck College, el cual pudo testificar que los resultados obtenidos en las investigaciones con Uri Geller eran reales. De hecho, tan excepcionales que plantea a la ciencia un desafío tan serio como la capacidad de Tony y los curanderos filipinos para abrir y cerrar tejidos e inmunizarlos contra las infecciones, recabando en esas investigaciones que existe un poder latente en los profesores John Hasted, catedrático de física teórica del King's College of Londres, y David Bohm, catedrático de biofísica y matemáticas de King's College, han declarado a su vez que se trata de un proceso nuevo y real. Posterior a que en 1973 se redactó un informe sumamente extraño
por el doctor Andrija Puharich, médico norteamericano, considerado una eminencia en neurofisiología y la electrónica médica, y quien ha estudiado a Uri Geller, sacó como conclusión que lo más espectacular de la fenomenología Geller es una serie de comunicaciones hechas por voces no humanas, como de computadora, y que se han intercalado en las grabaciones de entrevistas que él había realizado. Estas voces surgen de la nada. Afirman ser fuentes extraterrestres que se valen de él como conductor para demostrar la existencia de nuevas fuerzas desconocidas. Esto sucedió en una ocasión en la que se habían reunido en los laboratorios de la Round Table Foundation con el director de la misma, Hank Jackson, y el doctor D.G. Vinod, un parapsicólogo hindú, quien fue el medio material. Para que las extrañas voces de fuerte acento metálico se manifestaran, comunicándoles mensajes que en principio les resultaron incomprensibles. En otra ocasión, el mensaje les llegó por correo hasta su casa de Carmel, California. Un conocido que, por cierto, ignoraba totalmente lo ocurrido en 1952, acababa de tener un inesperado contacto con tripulantes de un ovni colorado. La noche del 11 de agosto de 1956, recibimos de ellos 2 comunicaciones para usted que le adjunto por separado. Esto es lo que versaba el texto. Totalmente incrédulo en un principio, Puharich tuvo que rendirse ante la evidencia, pues el mensaje era inconfundible. Habla M. Somos 9 principios y fuerzas. Y el segundo mensaje decía la naturaleza de nuestro trabajo es, y los describía. El mensaje a todas luces era auténtico, pues no había la menor posibilidad de falsificación o impostura, pero ¿serían realmente ellos los responsables de esas extraordinarias capacidades de Geller y Tony? ¿Utilizarían esas 9 potencias extraterrestres, los cuerpos y los cerebros de los curanderos psíquicos para vencer las enfermedades que la ciencia considera incurables? Hay que agregar algo significativo que se produce durante las operaciones psíquicas. Uno de los testigos presenciales, David St. Clair, renombrado parte de sus interrogantes se aclararon observando directamente el trabajo de Rosita Rodríguez, una de las discípulas de Tony Akpau, y quien sigue sus mismos procedimientos. Al entrevistarla, ella comentó que una vez dentro, pero que en realidad no saben exactamente cuál es la parte afectada, sino que es a través de la energía que sienten detrás. Ellos se concentran exclusivamente en realizar la incisión, pero es algo que pudiéramos llamar como una inteligencia de energía la que se encarga de detectar la patología y la encargada de que esos desechos se peguen a sus dedos y que se realice la curación. Esto dejaba en claro que ellos eran canalizadores de energía. En uno de los films del doctor Negli se ve claramente cómo Tony corta un pedazo de tela adhesiva de unos 7 centímetros de largo y 4 capas de espesor, con solo pasarles las puntas de los dedos por encima sin siquiera tocarla. Ahora bien, sea cual sea la fuente del poder curativo, su capacidad para afectar la estructura íntima de la materia es algo ya comprobado en los laboratorios. En 1975, un neurofisiólogo italiano, el doctor Grandoni, analizó de manera exhaustiva la sangre que brotaba por las incisiones psíquicas y encontró que no poseía las propiedades características de la sangre, resultado este que concuerda con el informe analítico proporcionado por los químicos clínicos japoneses y también con un experimento realizado en Suiza, en el cual Tony Akpao tuvo entre sus manos una muestra de sangre humana y durante unos minutos
El doctor Hans Negli, que ha presenciado más de 3.000 operaciones de este tipo y con una eficiencia curativa del 72%, y las cuales autentifica sin reserva, opina que sí es solo poder mental el que opera. Entonces, se trata de uno de los psíquicos más grandes de todos los tiempos. Pero si hubiese algo más, entonces ya no sería un misterio las tradiciones filipinas que hablan de que sus ancestros, unos curanderos que habitaban en las islas del norte, fueron visitados hace miles de lunas por dioses venidos de las estrellas. Fue a partir de entonces, afirma la leyenda, que aprendieron a practicar la forma más simple de medicina con el solo uso de sus manos. ¿Será producto de nuestras mentes o se trata del conducto de una energía externa? No habrá que olvidar el caso muy conocido en México de Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita, quien, al preguntarle, ella respondía que era el hermano Cuauhtémoc quien se encargaba de hacer esas sanaciones. ¿Cuál es la respuesta? Es la cirugía psíquica, el potencial humano natural